El boom en la literatura de América Latina en torno a la narrativa comenzó con figuras como García Márquez, Mario Vargas Llosa, eh, nombrar a Carlos Fuentes, José Donoso y bueno, así y así, grandes figuras que fueron muy importantes y que son muy conocidas en América Latina y algunas de ellas también aquí en nuestro país. Hubo varias figuras que tuvieron un papel destacado en torno a la novela, en el otro lado del Atlántico, que bueno, fueron importantes dentro del realismo. Y podríamos nombrar a Mariano Azuela, que fue escritor, abogado y médico mexicano. Su obra es Los de Abajo, de 1916. O José Eustacio Rivera, fue escritor colombiano, con la obra La Vorágine, de 1924. Ricardo Girales fue novelista y poeta argentino. Su obra Don Segundo Sombra de 1926. Jorge Icaza fue novelista ecuatoriano, trabajó como director teatral y escritor. Y bueno, su obra es Huasipán de 1964. También Ciro Alegría fue escritor político y periodista peruano. Su obra El mundo es ancho y ajeno de 1941. O Rómulo Gallegos, que fue novelista y político venezolano, con la obra Doña Bárbara de 1929. Muchos de estas figuras literarias son muy conocidas en América Latina. La gran mayoría porque dejaron un legado, sobre todo, muy importante. Es verdad que en España a lo mejor se habla de estas figuras y no son tan conocidas, pero en toda América Latina han dejado un legado de mayor eh, importancia en el arte literario. La exploración del realismo se produjo mediante la fórmula de lo real maravilloso o realismo mágico, que puede resumirse como la estética de traspasar con naturalidad la débil barrera que separa la desmesurada realidad americana a la pura ficción. Es trasladar toda esa realidad de América hacia una ficción. Aquí han destacado figuras como Miguel Ángel Asturias, que fue escritor, periodista y diplomático guatemalteco. Su obra es El señor presidente, de 1946, o Alejo Carpetien, figura muy conocida y muy destacada en la lengua española, sobre todo en Cuba, no tan conocido en España, pero en América Latina y en Cuba dejó un legado muy importante. Juan Rulfo, también escritor, guionista, fotógrafo mexicano, obra es Pedro Páramo, de 1955. Y hay que decir que en torno a la obra de Alejo Carpetien son Los pasos perdidos de 1953. Adolfo Bioy Casares, es decir, Bioy Casares es una de las figuras más importantes de América Latina, de su país, de la literatura en lengua española, que recibió el premio Cervantes en 1990, y bueno, una obra es La invención del Moret, de 1940. Y si ya hablamos de Jorge Luis Borges, figura que es de las más conocidas no solo en territorio latinoamericano, sino también a nivel internacional, pues esta figura fue escritor, poeta, ensayista y traductor argentino, y de las figuras más importantes de la literatura universal. Es decir, esta figura está dentro y es conocida dentro del arte literario. En la década de los 70, las obras de los novelistas del boom se convierten en el centro de la narrativa escrita en español. Y aquí figuras que si, por ejemplo, nombramos a Vargas Llosa, a Julio Cortázar, a García Márquez, Carlos Fuentes o José Donoso, bueno, pues de las cinco, tres de ellas son muy conocidas. Vargas Llosa es un escritor peruano y el hombre, bueno, pues continúa, está vivo y bueno, una de las figuras en América Latina y ya no en América Latina, en España y también ya fuera de España, a nivel internacional muy importante. Una obra es La ciudad y los perros de 1963. Carlos Fuentes sí que es conocido en América Latina, no tanto en España, destacó como escritor mexicano y bueno, la obra es La muerte de Artemio Cruz de 1962. Julio Cortázar, si se nombra esta figura, es de los más conocidos. Aparte de que fue escritor también, bueno, pues estuvo dentro de la enseñanza como profesor. Su obra es Rayuela de 1963. Y bueno, pues también nombrar a García Márquez, Gabriel García Márquez como Mario Vargas Llosa, son los dos
Literatos más importantes de América Latina y los más conocidos, y también aquí en España. Él fue escritor y periodista colombiano. Cien años de soledad, una de las obras más conocidas e importantes no solo en la literatura de América Latina, sino a nivel ya internacional. Y José Donoso fue escritor, periodista y profesor chileno. Su obra es El obsceno pájaro de la noche de 1970. Bueno, pues la gran mayoría de los tres figuras son de las más conocidas. Es verdad que el resto también son conocidas en América Latina, pero en España son menos conocidas. Una pena, una lástima, porque más por la unión que tenemos con la lengua. El éxito editorial de estas obras atrajo la atención de la crítica y de los lectores hacia toda la narrativa hispanoamericana. Figuras como Juan Carlos Onetti, que fue escritor uruguayo y muy conocido, pues su obra es El astillero de 1961. Ernesto Sábato fue escritor, pintor, físico argentino. Obras sobre héroes y tumbas de 1961. Guillermo Cabrera Infante, muy conocido en América Latina, no tanto en Europa ni en España. Fue escritor y guionista cubano. Obtuvo el premio Cervantes en 1997 y su obra es Tres Tristes Tigres de 1965. Luego José L. C. Malima, también poeta, novelista, ensayista, cuentista, pensador estético cubano, con la obra Paradiso de 1966. Y Augusto Roa Bastos, que también fue literato o escritor, periodista, guionista paraguayo. Su obra es Yo, el Supremo, de 1974, o Mario Benedetti. También uruguayo, como Juan Carlos Onetti, que pertenecía a la generación del 45, y bueno, una de las obras es Primavera con una esquina rota, de 1982. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar en torno al boom sí, bueno, el boom o el éxito pleno de la literatura latinoamericana, que por cierto, se conocen muchos de ellos, otros no tantos, pero bueno, si se habla de Vargas Llosa, Carlos Onetti, de Benedetti, de Mario Benedetti, de Ernesto Sábato, de Carlos Fuentes, incluso también, y con ello finalizo. Y es el recorrido al final del éxito y del boom de América Latina, con grandes figuras que tuvieron un papel destacado, no solo en sus respectivos países de América, sino a nivel mundial. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.